Mi nombre es Antonio Fernández Ortiz, soy de Murcia, estudié en la Universidad de Murcia y en el año 90, estando todavía estudiando, se me ocurrió la descabellada idea de que quizá podría irme a la Unión Soviética a ver qué era aquello de la perestroika y a ver si podía yo trabajar en la construcción del nuevo modelo de socialismo que estaba Gorbachev supuestamente impulsando. Y así, ni corto ni perezoso, hice todo lo posible y lo imposible para irme allí. Y en el año 92, cuando terminé los estudios en la universidad, me planté. Pero llegué tarde. Ya había desaparecido la Unión Soviética. Pero sí tengo que reconocer que tuve muchísima suerte porque, bueno, tengo que deciros que sigo viviendo allí. Vengo a menudo por España, muy a menudo, pero sigo viviendo allí. Llegué tarde. Pero llegué en un momento muy interesante, porque fue un momento de fractura donde empezaron a emerger las grandes contradicciones del sistema soviético, también los grandes logros, y sobre todo se veía cuál era el entramado, podía percibirse sobre el que estaba construido la Unión Soviética. Y una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a leer ruso al poco tiempo, claro, evidentemente uno empieza por las cosas más sencillas, que son los artículos de los periódicos, y sigue existiendo en Rusia, concretamente es un periódico de Moscú, Nezavisimaya Gazeta, que significa el periódico independiente, que tenía y sigue teniendo, ahora ya menos, unos portes de seriedad similares a los que en aquella época tenía el país, ¿no? Y para mi asombro, uno de los debates principales era sobre el supuesto asiatismo que rezumaba el sistema soviético y que eso era un atraso, había supuesto un atraso para la cultura rusa y también para el desarrollo de la democracia dentro del propio sistema soviético. Y uno de los elementos clave de aquel debate que estaba en la prensa y en la televisión y en los documentales era un personaje, Alexander Nevsky, un príncipe. Bueno, habréis visto la gran película de Einstein, un príncipe Einstein, que en un momento determinado toma una gran decisión. Es decir, y me puedo levantar un momento para que os explique un poquitín. Es que esto es importante, hablaré fuerte para que lo entendáis. Los eslavos no son originarios de Rusia. Los eslavos son originarios de los Balcanes, de Centro Europa y del este de Europa. La frontera sur son los Balcanes. Yugoslavia, como todos sabéis, los eslavos es Eslavia del sur. Yug es sur, ¿vale? El este de Alemania y Polonia y lo que hoy día es Ucrania y Bielorrusia es el núcleo principal del mundo eslavo. Como bien tú decías, la capitalidad política y cultural del mundo eslavo durante muchísimo tiempo fue Kiev. Y existe un concepto, la Rus de Kiev. Posteriormente, hay un movimiento migratorio de eslavos hacia Oriente, hacia los territorios de Moscovia. Moscú no existe en ese momento, Moscú aparece mucho después. ¿Qué es lo que ocurre? Estos eslavos no tienen formado todavía, no existe el concepto de Estado, no hay Estados, ni tan siquiera hay protoestados. Hay un momento fundamental cuando ya está consolidado el Estado ruso de la Rus de Kiev, y es la gran migración de pueblos que se produce desde Mongolia por toda Rusia, por todo lo que es Rusia, por toda Siberia, tártaro-mongoles, pueblos tártaro-mongoles, chuvasios, calmuicos, bueno, es un conglomerado terrible de pueblos que en ese movimiento migratorio de los mongoles se van incorporando a los ejércitos mongoles y a ese Estado mongol, ¿no? Y llegan hasta lo que es Ucrania. Bueno, en realidad el nieto de Genghis Khan Batikán, llega hasta el Adriático, lo que ellos consideraban el último mar. Y vuelve porque en un momento determinado tiene que estar presente en la elección de un nuevo emperador mongol. Todos estos terrenos son conquistados por los mongoles, y Kiev es destruida, etcétera, etcétera. Y se retiran, quedándose principalmente en lo que es Ucrania, y toda esta zona, menos esta zona de aquí, que es donde está hoy día la ciudad de San Petersburgo, Leningrado, y otra ciudad más importante en aquellos momentos, bueno, Leningrado no existía, perdón, una ciudad que es
Novgorod. Veliki Novgorod. Bueno, pues en un momento determinado, esta ciudad, este principado independiente, es atacado por los teutones, la orden teutónica. Eso representa, ya me voy a sentar, eso representa que en un momento determinado Rusia o ese principado ruso se sienta agredida o es agredida desde Occidente por el catolicismo y la cultura occidental y es agredida desde Oriente por los ejércitos tártaro-mongoles. Y en ese momento el príncipe Alexander Nevsky tiene un gran dilema. Si me enfrento a los dos, vamos a ser machacados. Y toma una decisión. Se hermana con los tártaro-mongoles y le hace la guerra a los teutones. Hasta el día de hoy, las élites occidentalistas rusas critican esa decisión histórica porque entienden que fue un rechazo hacia Europa y la introducción de ese elemento asiático que esas corrientes occidentalistas de la cultura rusa rechazan, ¿no? Esto tuvo una gran trascendencia porque a lo largo de los 3 siglos los estados o los protoestados, los principados rusos se van consolidando y de ahí emerge uno poderoso, Moscovia, la ciudad de Moscú y el príncipe de Moscú, que va aglutinando a estos estados eslavos orientales. Y cuando el dominio tártaro-mongol desciende su potencial, hay un declive político, ese mismo corredor que utilizaron y que abrieron los tártaro-mongoles para venir desde Oriente hacia Occidente, fue aprovechado políticamente y culturalmente por los eslavos, por los rusos, para dirigirse hacia Oriente. Con lo cual, al cabo de unos años, de unos siglos, acabaron en Kamchatka, frente a las costas de Japón. Bueno, Kamchatka está arriba, la península, pero Vladivostok está frente a las costas de Japón. Ese es uno de los momentos constitutivos, desde el punto de vista histórico, del concepto de Eurasia. El concepto de Eurasia no es una cuestión geográfica que nos estemos inventando ahora. Tiene su base histórica. Y hay otro momento en la misma línea que la expansión hacia Oriente y es la salida hacia Occidente. Entre los estados occidentales eslavos se constituye uno que pretende ser hegemónico y, de hecho, en un momento determinado, dentro del mundo eslavo, y, de hecho, en un determinado momento es el estado eslavo más poderoso. Es la República Polaca. La República Polaca pretende, al día de hoy sigue teniendo ese mito, crear una gran Polonia que abarca desde el Mar Blanco, de mar a mar llaman ellos, desde el Mar Báltico al Mar Negro. Esa República Polaca entiende en un momento de crisis, en el siglo XVI, en un momento de crisis del Estado ruso, entiende que es el momento de expandirse hacia Oriente y ocupa Moscú. La rivalidad ruso-polaca tiene mucho tiempo, no es de hoy día, ¿no? Y aunque los polacos hoy día pretendan presentarse como las víctimas, no son tampoco las víctimas. Son las circunstancias o las consecuencias de una determinada política histórica de avance y retroceso y de enfrentamiento por una hegemonía dentro del mundo eslavo. ¿Qué ocurre? Los polacos llegan a Moscú en 1612 y finalmente se enzarzan en una serie de luchas que, coincidiendo con la invasión, ya estamos en el siglo XVII, evidentemente, de los suecos de parte de los territorios rusos, lleva a que Rusia, utilizando de alguna manera el mismo mecanismo que utilizó en Oriente, se expanda o se extienda hacia Occidente. De tal manera que al final del siglo XVII el Estado polaco es disuelto y es repartido entre 3 potencias. Ya Rusia como gran potencia, los suecos también se quedan en una parte de Polonia y el Imperio Austrohúngaro. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. En ese momento se configura, con esa expansión rusa que ha durado los siglos, evidentemente, hacia Oriente y hacia Occidente, ya hay una unidad del concepto de Eurasia. Pero, sin embargo, esa unidad política y esa unidad
geográfica y económica en algunos aspectos, no tiene una entidad, no tiene todavía palabra, no ha sido reflexionada. No existe en la filosofía, ni en el pensamiento, ni en la historia. Y es a partir del siglo XIX, que en el siglo XIX se produce un gran debate en la cultura rusa, un renacimiento de la cultura rusa, y hay la búsqueda de la identidad nacional rusa. Cuando hay una serie de autores, Danilevsky, Leontiev, filósofos y pensadores, que empiezan a analizar y a reflexionar sobre esos componentes. Hay que tener en cuenta que cuando existe la Unión Soviética, hay más de 185 grupos étnicos diferentes, con sus lenguas, sus culturas y con sus religiones diferentes. Cierto, hay cristianos de diferente clase o confesión, los hay musulmanes también con sus diferentes variantes, los hay budistas y hay muchas religiones animistas en el centro de lo que sería Siberia, centro de Siberia y norte de Siberia. Entonces, todo ese conglomerado étnico, por cierto, y una puntualización, no existe la etnia ucraniana ni la etnia bielorrusia, son eslavos. ¿Sí? Ucrania y Bielorrusia son conceptos políticos. Eso es muy importante. Eso es muy importante de tener en cuenta. En esas reflexiones se plantea qué somos, ¿no? La cultura rusa se plantea qué somos. Y aparece gente que empieza a hablar precisamente, somos Eurasia. Hay un filósofo, Danilevsky, que escribe un libro, Rusia y Europa, en el cual él, analizando la cultura rusa y la cultura europea, sobre todo la germano-católica, como él la llama, germano-romana, la llama él, marca unas diferencias. Y en esas diferencias él empieza a identificar las peculiaridades de la cultura rusa y empieza a hablar de Eurasia como tal. Después hay otro señor, Leontiev, en el cual marca esas diferencias, pero además dice una cosa, lo importante en la cultura rusa, lo importante en Eurasia, no es tanto el principio eslavo, sino como los componentes tártaro-mongoles y turanios, turcómanos. Le da una gran importancia al elemento étnico ajeno al eslavo, pero como parte constitutiva del imperio ruso y de la cultura rusa. Y es precisamente en los años de gran trauma cultural de la Revolución de Octubre, previos a la Revolución, la Guerra Mundial, la Revolución de Febrero, porque todo esto Rusia vivía en un trance revolucionario desde final del siglo XIX. Es poco conocido la gran cantidad de atentados terroristas. Hay años donde eran miles los atentados terroristas. Hay un fervor y un hervor y una agitación revolucionaria terrible que nosotros creemos muchas veces que se reduce a febrero del 17 y luego octubre del 17 y la guerra civil. No. Las consecuencias de la revolución de 1905-1907 fueron terribles. Pues en toda esa crisis que se produce en Rusia hay una reflexión por parte de un grupo de gente que se llaman euroasiatistas. Estos señores reivindican el concepto de Eurasia como una civilización particular que está poblada por una sinfonía de pueblos. Y ellos precisamente no llegan a tiempo de exponer todas sus ideas antes de la revolución. Se oponen al bolchevismo, se oponen a la revolución bolchevique, se van al exilio y sus tesis y sus trabajos más importantes son publicados en el exilio. Principalmente en Sofía, en el año 1921, escriben un libro que se llama El éxodo a Oriente. Y ellos plantean que Rusia tiene que volver para encontrar sus esencias, volver a mirar hacia Oriente, porque las élites, la inteligencia rusa y las élites aristocráticas del Imperio ruso se habían mirado siempre en Occidente, en Francia. Este es muy importante, porque aunque esta gente no eran bolcheviques, o no eran marxistas, pero sí eran bolcheviques, porque el bolchevismo es un fenómeno muy particular, ¿no? Con una gran riqueza de componentes. Acaban muchos de ellos volviendo a Rusia en los años, ya a la Unión Soviética, en los años 20, porque encuentran que en la política de la joven República Soviética sí hay un reconocimiento y sí hay una mirada hacia ese mundo oriental. ¿Qué es lo que ocurre con la Revolución Rusa? La Revolución Rusa... 5 minutos. La Revolución Rusa tiene una cuestión fundamental, y es que es una revolución que se la hacen los campesinos. No es una revolución del proletariado, no es una revolución obrera. El componente proletario u obrero es anecdótico. Lenin entiende este elemento muy bien.
y lo que hace es que le da la voz a un sujeto revolucionario que antes no tenía ni voz ni reflexión teórica. Eso significa que todo el conglomerado de campesinos y de gente humilde, de diferentes nacionalidades, de diferentes grupos étnicos, se incorporan a la revolución como sujeto político. Y eso crea tal ebullición política en toda Asia que hace que la revolución se convierta en algo imparable. Cuando termina la revolución, las tropas blancas son derrotadas, surge un gran problema, y es la reconstrucción de todo ese entramado político que se encuentra absolutamente desarmado. Ha desaparecido el Estado imperial ruso y no hay nada construido. La República Soviética, durante la Guerra Civil, está en Moscú y poco más. Todo lo demás es un mar inmenso de tierras y gentes que están absolutamente sin control. Lenin planteó durante mucho tiempo la posibilidad de crear una república unitaria, pero entendió rápidamente que eso era imposible. Y echando mano a muchísima sabiduría y recogiendo las aportaciones que le hacían las gentes, los bolcheviques que se habían incorporado a la revolución, de todos estos grupos étnicos, fue cuando se planteó la creación de la República Federativa Socialista Soviética Rusa, que más tarde dio lugar a la Unión de Repúblicas Soviéticas cuando se incorporaron el resto de territorios, ¿no?, que habían quedado fuera de esta república por la intervención de las potencias internacionales. La gran importancia que tiene esta República Socialista Soviética Rusa es que pudo derrotar al capitalismo en Rusia y a un modelo de capitalismo muy particular, el imperialismo. Rusia era un país de la periferia del capitalismo. Era exportador, era saqueado. El gran transiberiano es una arteria por la que se succionaban todos los recursos económicos de todos estos territorios por donde pasaba. Todo esto iba a parar a Europa. Abastecía al capitalismo francés, abastecía principalmente, y al capitalismo alemán en su gran desarrollo. Y Lenin entendía que precisamente la Revolución Rusa iba a tener un efecto fundamental sobre el modelo de capitalismo que en ese momento existía, sobre el imperialismo, y es que le iba a dar donde más dolía, le estaba cortando el acceso a los recursos que Rusia aportaba como periferia y, por lo tanto, fundamentales para el desarrollo del capitalismo. Ese modelo de revolución fue fundamental para restablecer no solamente la República Socialista Soviética, sino para extender la revolución y reconformar estoy saltando un poco para no abusar mucho del tiempo, para reconstruir Eurasia. ¿Por qué? Porque ese modelo de revolución, que en un momento determinado se entendió que era posible y que había sido posible, era un modelo de revolución que podía ser aplicado, seguido, en cualquier país de la periferia del capitalismo sin tener que esperar al desarrollo de una clase obrera. De tal manera que esa revolución podía ser factible en China y podía ser factible en la India y podía ser factible en cualquier otro país. No había que esperar a que apareciera el proletariado. Ya no era necesario. Eso es un salto teórico fundamental. Ya no había que esperar a la revolución mundial de los obreros que tenía que empezar por Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. No, esa revolución se podía hacer por otro camino. Y por eso la Unión Soviética se vuelca en apoyar la revolución china, con todas sus contradicciones. Y no le importa apoyar a los nacionalistas como después apoyar a Mao Zedong. Una de las aportaciones fundamentales de Stalin, en uno de sus textos más interesantes sobre cuestiones del leninismo, él dice que es mucho más importante la lucha de un comerciante de Egipto o de un comerciante de Afganistán o de un sultán de Afganistán o de un comerciante por la independencia y por la independencia nacional de un comerciante de la India, que la lucha del Partido Laborista en Inglaterra. ¿Por qué? Porque la lucha por la independencia y el control de los recursos económicos de estos países cortan la yugular del imperialismo, le impiden
el abastecimiento, rompen su estructura de dominación, mientras que los partidos laboristas o socialistas o socialdemócratas en Europa lo que hacen es apoyar a su sistema capitalista, le dan la cobertura institucional estatal para que continúen con la explotación de la periferia del capitalismo. Por eso, la Unión Soviética, uno de sus principales objetivos es apoyar la revolución en China, no solamente en el momento de la lucha, sino en el momento de la reconstrucción nacional. El modelo chino durante muchísimo tiempo se apoya en la ayuda y en la aportación económica y de cuadros que hace la Unión Soviética. Y es en ese momento cuando se reconstruye otra vez Eurasia. Eurasia se reconstruye bajo el modelo o siguiendo el modelo soviético como un bloque anticapitalista, antiimperialista. Y eso es donde triunfa, además, vemos que va triunfando poco a poco. Veremos cómo llega la catástrofe al final, eso es otra cuestión, hablaremos de eso en las preguntas. Y quizá el momento álgido de esta derrota del imperialismo es Vietnam. En China es derrotado, bueno, importante, Rusia, la Unión Soviética, derrota militarmente a Japón en el año 39, en la invasión que hace de Mongolia, por cierto, donde participan muchos de los soldados y oficiales soviéticos que estuvieron en la Guerra Civil de España y también aviadores. La derrota que sufre el ejército japonés es tan dura, es muy poco conocido, ¿no?, este episodio, que nunca le declaran la guerra a la Unión Soviética durante el resto del conflicto mundial. Posteriormente, el imperialismo norteamericano es derrotado en China y posteriormente el francés y el norteamericano son derrotados en Vietnam. Toda la Guerra Fría, y eso es importante entenderlo, toda la Guerra Fría está dedicada a destruir, a derrotar, a calumniar el proyecto soviético. ¿Por qué? Porque es peligrosísimo para el modelo de desarrollo del imperialismo. Eso es fundamental que deberíamos de tener en cuenta hoy en día a la hora de entender los discursos, ¿no?, de esto del país y de este tipo de cosas. Ellos atacaron precisamente a la Unión Soviética por lo que representaba como ejemplo. Es decir, la revolución podía ser factible en cualquier país del mundo. Podía ser factible en Kenia o podía ser factible en Nigeria. No había que esperar a ese desarrollo que teoriza el marxismo clásico del movimiento obrero. Y eso es de miedo. O sea, por eso atacaron de tal manera, con estas guerras locales, Angola, Mozambique, el Congo, Argelia, y por eso han acabado de la manera tan vergonzante que han acabado con los proyectos de construcción de estados civiles árabes. Los países árabes, en un momento determinado, los países árabes, Irán, Libia, Jordania, todo esto, fueron creados por el compás, el mapa y la brújula británica, porque ellos fueron los que intrigaron y los que provocaron la desaparición del Imperio Otomano. Y lo hicieron simplemente para tener el control de estos países como abastecedores de recursos y de materias primas, los recursos que ya sabemos, ¿no?, energéticos. Y estos países, con todas sus contradicciones, nacieron al amparo del proyecto soviético y conformando además, tratando de ser parte de ese bloque euroasiático, intentando controlar sus recursos, algo que el capitalismo occidental, el imperialismo, no ha podido en ninguna manera perdonar. Y por eso han acabado con ellos de esta manera tan vergonzante, aunque se le está atragantando Siria. Y es ahí donde aparece otra vez la vuelta, entre comillas, porque nunca se fueron, de Rusia como gran potencia, como otro polo y vector de desarrollo. Está tratando de evitar precisamente que ese modelo de Estado que representaba Siria y que representaba Irak, que representaban otros, sea destrozado y sea aniquilado por el capitalismo imperialista. Bueno, ya no os digo más, una pequeña exposición y ahora si queréis pues hablamos. Muchas gracias.